Mi nombre es Carmen Álvarez. Tengo 68 años y jamás olvidaré la sensación exacta que recorrió mi cuerpo aquella tarde, una mezcla de orgullo y una punzada helada casi física, cuando escuché a mi propio hijo decir en voz alta que la mujer que más admiraba no era yo, sino su suegra. Y lo dijo ahí delante de 500 personas, cámaras, empresarios, periodistas, familiares. Todos aplaudiendo mientras yo tragaba saliva en silencio desde la última fila. Ese fue el instante en el que descubrí que el amor de una madre puede soportar cualquier dolor, excepto el de ser borrada de la historia que ella misma ayudó a construir. Respiré hondo y me quedé quieta sin aplaudir, sin mover un músculo, como si cualquier gesto pudiera quebrarme. Había llegado sola al evento con un vestido discreto de color vino y el abrigo que me había comprado en rebajas 2 inviernos antes. No necesitaba más. Nunca necesitaba más. Lo que sí necesitaba era una mínima señal de que mi hijo recordaba quién había estado con él desde que era un crío con los zapatos rotos y la mochila remendada. Pero aquel día, en aquel escenario brillante, él parecía haber olvidado incluso mi presencia. El lugar estaba lleno de luces blancas, pantallas gigantes, flores cuidadosamente colocadas en cada esquina. Aquello no era una simple presentación empresarial, era el gran acontecimiento de su carrera. El lanzamiento oficial de su empresa de energías renovables, un proyecto que llevaba años preparando. Y por supuesto, un desfile de personas importantes, políticos locales, empresarios, gente con trajes que valían más que mi pensión anual. Yo estaba fuera de lugar, al menos así me lo habían hecho sentir antes, y así me lo confirmaba ahora la distancia física y emocional entre él y yo. Mientras observaba desde el fondo, vi cómo mi hijo Javier subía al escenario con seguridad elegante, con su traje azul marino, perfectamente peinado, con esa sonrisa que siempre usaba para esconder los nervios. A su lado estaba su esposa Clara, impecable como siempre. Y detrás, la vi a ella, la suegra, una mujer alta, de pelo rubio platino, collar de perlas auténticas, y ese tipo de mirada que evalúa, juzga y clasifica a todo el mundo en cuestión de segundos. Yo nunca pasé su filtro, y lo sabía. Cuando Javier tomó el micrófono, respiró profundo, miró al público y dijo: «Hoy quiero agradecer especialmente a la mujer que más admiro, a la persona que siempre ha creído en mí». Yo sentí un pequeño vuelco en el corazón. Un segundo, quizá... Pero no era yo. «Gracias, María», dijo mirando a su suegra. «Este proyecto no habría sido posible sin tu apoyo incondicional». Los aplausos estallaron. Los flashes se encendieron. La suegra sonrió con esa satisfacción tan calculada como si esa frase hubiera sido ensayada 1000 veces. Yo miré mis manos. Tenía los dedos entrelazados, rígidos, fríos. Me sentí pequeña, diminuta, invisible. Lo peor no fue que me dejara al margen. Lo peor fue la naturalidad con la que lo hizo, como si aquello fuera la verdad absoluta, como si yo no hubiera existido en su camino hacia el éxito, como si la mujer que se había partido la espalda para sacarlo adelante hubiera sido una simple figurante. Tragué saliva y mantuve el rostro sereno. Estaba acostumbrada a callar, a guardar todo para mí, a no estorbar. Tal vez esa había sido mi mayor virtud y mi mayor error. Una pareja sentada delante de mí comentó en voz baja: «Qué bonito lo que ha dicho. Se nota que la familia de la mujer lo ha apoyado muchísimo». «Claro», respondió la otra persona. «Esa gente siempre se mueve con contactos. Qué suerte tenerlos cerca». Yo sonreí con educación, aunque nadie me miraba. Nadie imaginaba que si ese proyecto estaba en pie, era porque yo había firmado un aval que me quitaba el sueño cada noche. Que la inversión inicial que todos mencionaban venía en realidad de años de mi trabajo, de mi hipoteca, de mi sacrificio.
pero jamás lo dije en voz alta. Y Javier nunca lo contó tampoco. Cuando él terminó su discurso, la sala se llenó de música, y la gente se movió hacia las mesas para beber cava y comentar la presentación. Yo me quedé sentada un momento más, mirando mis manos. Me recordaban épocas muy distintas, manos que limpiaron casas, manos que curaron fiebre, manos que sujetaron a un niño que lloraba porque no tenía amigos. Esas manos habían creado el hombre que ahora, ante todos, fingía tener una historia que no era real. Respiré hondo, lista para levantarme e irme antes de que la situación me rompiera. Pero entonces algo ocurrió. Las luces se atenuaron. La música bajó. Entró en escena el director financiero de la empresa, un hombre mayor de pelo gris, con gafas que le daban un aire serio pero amable. Tomó el micrófono y dijo: «Y ahora, antes de pasar al cóctel, quiero presentarles a la persona que hizo posible todo esto». La sala quedó en silencio. Javier se giró extrañado. La suegra sonrió creyendo que se referían a ella. Incluso se acomodó el collar. Yo me quedé quieta sin comprender. El director financiero respiró hondo, miró hacia el fondo y pronunció mi nombre. En el mismo instante en que lo escuché, vi cómo las sonrisas de mi hijo y su suegra se desvanecían por completo, como si les hubieran arrebatado el aire. Y yo por primera vez en muchos años, me levanté. Me levanté aquel día en el evento, con las piernas temblando, pero sin bajar la mirada. Mientras caminaba hacia el escenario, una parte de mí empezó a retroceder en el tiempo, como si cada paso que daba hacia adelante me arrastrara de vuelta a todos los sacrificios que había hecho para que mi hijo estuviera allí, rodeado de trajes caros y flashes. Y así, mientras las luces del auditorio me iluminaban mi memoria, me llevó directamente a los años en que todo comenzó. Mi historia, nuestra historia, no empezó entre mesas de mármol ni cócteles sofisticados. Empezó en un piso pequeño de un barrio obrero de Madrid, un cuarto sin ascensor, paredes finas y un balcón diminuto donde colgaba la ropa con pinzas de plástico baratas. Yo había llegado a ese barrio con apenas 20 años, recién casada con Manuel, un hombre noble y trabajador que se levantaba cada día antes del amanecer para conducir un autobús de la EMT. Éramos jóvenes pobres y felices. Nos bastaba con sobrevivir y soñar un poco. Cuando nació Javier, todo cambió. Manuel lloró de emoción, y yo juré que ese niño tendría una vida mejor que la nuestra. No sabía cómo lo haríamos, pero sabía que lo haríamos. Y los años pasaron, entre pañales, noches, sin dormir, enfermedades y recibos que parecían multiplicarse solos. La crisis del 92 nos golpeó fuerte. Luego vinieron otras. Pero siempre seguíamos adelante. Manuel enfermó joven. Primero un cansancio extraño, luego dolores en el pecho. Un día no se levantó para ir al trabajo. Murió en un hospital público rodeado de máquinas que yo no entendía y un silencio que aún hoy me persigue. Tenía 49 años. Javier, 16. El mismo día del funeral, mientras la gente entraba y salía de mi casa, dejándome tuppers con suelos y silencios incómodos, Javier se me acercó y dijo: «Mamá, yo estudiaré. Yo te lo prometo. Conseguiré un buen trabajo. Seremos diferentes». Esa frase me sostuvo más que cualquier abrazo. A partir de ahí, mi vida se convirtió en una sucesión de turnos dobles. Por las mañanas, trabajaba como administrativa en una gestoría. Por las tardes, limpiaba escaleras en la comunidad de vecinos de un conocido. Los sábados, planchaba ropa ajena por 10 euros la bolsa. Los domingos daba clases particulares a 2 niños del barrio. No es que me sobrara energía, es que no me sobraba dinero. Recuerdo bien el sonido metálico de las monedas cayendo en una lata,
donde guardaba todo lo que podía: 50 céntimos, 1 euro, 2. Poco a poco, fui reuniendo un pequeño ahorro, que en mi cabeza era el pasaporte de mi hijo hacia una vida distinta. Cuando Javier terminó la secundaria con sobresaliente, nos sentamos a la mesa, una mesa de formica vieja, que cojeaba por una pata, y hablamos de su futuro. Quería estudiar ingeniería en la universidad. El orgullo me hinchó el pecho, pero también el miedo. ¿Cómo pagar matrículas, libros, transporte, alojamiento? Recuerdo que aquella noche no dormí. Abrí el armario, saqué una caja de madera donde guardaba mis pendientes de oro, la alianza de mi madre, un broche antiguo. Al día siguiente, fui a una joyería. Vendí todo. Ese dinero pagó los primeros 2 cursos de mi hijo. Los siguientes años fueron igual de duros. Pero yo nunca me quejé. Cuando Javier llamaba, yo siempre decía: «Estoy bien, hijo. No te preocupes por mí. Tú estudia». La verdad era que no tenía ni para encender la calefacción algunos inviernos. Dormía con 3 mantas y calcetines gruesos. Pero cada vez que veía las notas de Javier, cada vez que escuchaba su voz hablando de proyectos, prácticas, sueños, sentía que valía la pena. Un día, ya en su último año de carrera, Javier me llamó emocionado. «Mamá, he conocido a alguien. Se llama Clara. Es increíble. Y su familia, bueno, ya los conocerás». No me imaginaba entonces lo mucho que esa frase cambiaría nuestras vidas. La primera vez que conocí a la familia de Clara, me sentí como un mueble viejo, colocado en medio de un salón demasiado caro. Su suegra me analizó de arriba abajo, con una sonrisa fría. «Ah, así que tú eres la madre de Javier», dijo. «Qué joven te ves». Pero no era un cumplido. Era una forma elegante de decir: «Qué fuera de lugar estás aquí». A partir de ese día noté cómo poco a poco Javier se transformó. Empezó a corregirme cosas insignificantes, mi manera de vestir, mi forma de hablar, mi acento castizo, mi costumbre de decir hija a todo el mundo. Yo escuchaba en silencio, siempre en silencio. Con el tiempo, Javier se metió en el mundo de los negocios, las rondas de inversión, las cenas donde se habla de millones, mientras se come jamón ibérico que yo no podría pagar ni en Navidad. Y en ese mundo, la suegra se movía como pez en el agua. Le encantaba presumir de contactos de cultura, de idiomas. A mi hijo le deslumbró esa energía falsa pero brillante. Lo que nunca contó ni a ella ni a nadie fue que para levantar su primer proyecto, volvió a tocar a mi puerta. Tenía 30 años. Llevaba meses intentando conseguir un préstamo, pero siempre le decían lo mismo: «Se necesitan avales fuertes». Y los únicos avales fuertes que tenía eran mis ahorros y mi piso. Aquel día Javier vino con una carpeta llena de papeles. Me habló rápido, como si quisiera evitar que yo pensara demasiado. «Mamá, solo es una firma. No hay riesgo. Es algo temporal. Y cuando la empresa empiece a dar beneficios, te lo voy a devolver todo». Yo no necesitaba que me devolviera nada. Yo solo quería ver a mi hijo volar. Firmé. Firmé sin saber que mi aval sería la columna vertebral del proyecto, por el que años después él me haría sentir invisible. Mientras caminaba hacia el escenario aquel día del evento, pensé en todo eso. En las noches sin dormir, en los inviernos sin calefacción, en mis manos agrietadas por limpiar casas, en mi marido muerto, en mi hijo triunfando, sin querer verme. Y justo cuando subí a los últimos escalones comprendí algo. Ese momento no era un castigo, era justicia poética. Cuando terminé de subir aquellos escalones en el evento, lo hice con la misma dignidad con la que había vivido toda mi vida. Pero antes de que el director financiero pronunciara más palabras, mi mente volvió a viajar, empujándome otra vez hacia aquellos años en los que Javier empezaba a despegar. Y sin darme cuenta, empezaba también a alejarse de mí. Porque el éxito no llega de golpe, llega disfrazado.
a veces en forma de una nueva amistad, y otras en forma de una familia que no es la tuya, pero que termina ocupando el lugar que te corresponde. Cuando Javier terminó su carrera con matrícula de honor, yo lloré como una niña pequeña. Aquel diploma era mío también, aunque nadie lo supiera. Lo abracé fuerte, y él sonrió, pero ya había en su sonrisa algo distinto. Una especie de prisa de ambición de mañana será más grande que hoy. Y yo lo entendía. Los hijos tienen que crecer. Lo que no sabía era que mientras él crecía, alguien más iba ganando terreno Clara, y detrás de ella, su familia. Clara venía de un entorno muy distinto. Casa grande, muebles caros, comidas familiares, donde siempre sobraba comida, viajes a Francia a pasar el fin de semana, y celebraciones en restaurantes que yo solo había visto por la tele. La primera vez que fui invitada a comer con ellos, llevé una tarta hecha en casa. Era sencilla, pero la hice con cariño. Cuando la puse en la mesa, la suegra la miró como si fuera un zapato. Con una sonrisa tan fina que casi cortaba el aire, dijo: «¡Qué detalle! Casero». Y la colocó en la esquina más alejada de la mesa. Ese gesto me dolió más que cualquier palabra. En los meses que siguieron, la suegra se convirtió en una presencia permanente en la vida de Javier y Clara. Ella organizaba cenas, contactos, reuniones. Se jactaba de conocer empresarios, consultores, asesores. Y aunque muchas veces exageraba, lo hacía con elegancia. Esa elegancia que yo nunca tuve, y que según ella Javier necesitaba para crecer. «Tu hijo tiene madera», me dijo una vez, «pero hay que pulirlo». «Pulirlo», como si yo lo hubiese criado cubierto de polvo. Clara por su parte se dejaba moldear perfectamente por su madre. «Javier, deberías vestirte mejor. Javier, deberías cambiar la forma de hablar. Suena demasiado de barrio. Javier, deberías evitar traer a tu madre a ciertos eventos. No encaja». Y lo peor es que él empezó a escuchar y a cambiar. Una noche Javier vino a verme. Estaba cansado, nervioso. Me abrazó sin ganas. «Mamá, mañana tengo una cena importante, con empresarios y posibles inversores». «Qué bien, hijo. ¿Quieres que te prepare algo para llevar?» Él sonrió, pero no de la forma cálida de antes. Una sonrisa incómoda. «No, mamá, es que... verás». «¿Qué pasa?» Javier se pasó la mano por el pelo inquieto. «Prefiero que no vengas. No es tu ambiente». Sentí un golpe en el pecho. «¿No es mi ambiente?», pregunté con voz suave. «No te lo tomes así. Es solo que... Bueno, mamá, estas cosas son muy formales. No quiero que te sientas fuera de lugar». Pero yo sí entendí lo que realmente quería decir. «Me avergüenzo de ti». A partir de entonces, las invitaciones dejaron de llegar. O mejor dicho, las invitaciones existían, pero Javier ya no me las mencionaba. Me enteraba por las redes sociales, por fotos. Los veía posando en cenas, brindando con copas elegantes. A veces, en esas fotos, él estaba entre Clara y su madre, como si ambos pertenecieran a un mundo del que yo había sido expulsada sin previo aviso. Aún así seguía llamándome de vez en cuando. Con cariño sí, pero con prisa. Siempre prisa. Hasta que un día todo cambió de forma definitiva. Javier estaba intentando poner en marcha su primer proyecto. Una idea brillante, sí, pero necesitaba un préstamo grande para empezar. Había visitado bancos inversores privados, incubadoras, pero nada. Todos le decían: «Necesitas aval, necesitas a alguien con capital detrás, necesitas respaldo real». Y la suegra que tanto alardeaba de contactos, al final no pudo o no quiso darle nada. Solo palabras, solo apariencias. Así que Javier vino a mi casa. Era verano. El piso estaba caliente y olía a sopa fría que había preparado esa tarde. Entró nervioso con papeles en la mano y dijo: «Mamá, necesito tu firma. Solo es un aval. No te afectará».
¿Estás seguro?, pregunté. Totalmente. Es algo temporal. En 2 años te lo devuelvo. Me mostró los papeles, pero no entendí casi nada. Él hablaba rápido con entusiasmo, con la seguridad de quien cree que el mundo entero está a punto de abrirse bajo sus pies. Y yo solo veía al niño que un día juró que seríamos diferentes. Firmé como quien firma una segunda maternidad. Nunca imaginé que con esa firma estaba financiando precisamente el mundo que me iba a excluir. Después de eso, Javier empezó a prosperar de verdad. La empresa creció, los inversores, llegaron los periodistas, empezaron a escribir sobre él. En todas las entrevistas, hablaba de su equipo, su familia política, los contactos de su suegra. Ni una palabra de mí, ni una. Pero yo no lo decía. Yo tragaba. Yo siempre tragaba. Así somos las madres de mi generación, aguantamos, apoyamos, callamos, lloramos, cuando nadie mira. Un día, sin embargo, ocurrió algo que lo cambió todo. Mi banco me llamó. El director me citó para hablar de un asunto importante. Cuando llegué me explicó con una calma casi paternal que, sin yo saberlo del todo, formaba parte de la fundación principal que sostenía el proyecto de mi hijo. Que mis ahorros, mi piso, mis garantías, habían sido fundamentales, cruciales, la base de todo, la base que nadie mencionaba. Y ese día, por primera vez en muchos años, dejé de tragar en silencio. Salí del banco con el corazón acelerado, como si hubiera descubierto un secreto que llevaba años oculto, enterrado entre firmas, documentos y silencios. Caminé por la acera despacio, sintiendo el calor de Madrid subir desde el asfalto. La gente pasaba a mi alrededor sin saber que dentro de mí algo se había quebrado. O tal vez, despertado por primera vez. Por un instante me detuve frente a un escaparate y vi mi reflejo, una mujer mayor, cansada, con el pelo recogido y un bolso pequeño colgado del brazo. Pero detrás de ese reflejo también estaba la mujer que había sostenido a su familia, que había enterrado a su marido, que había trabajado hasta sangrar las manos, que había firmado un aval que nadie más se atrevió a firmar. Y entendí que quizá no era tan invisible como todos creían. Esa noche apenas dormí. Di vueltas en la cama mientras escuchaba los coches pasar por la avenida. Pensaba en Javier, en la suegra, en la forma en que habían construido un relato donde yo no existía. Pensaba en cómo había aceptado mi papel de sombra durante demasiado tiempo. Pero lo que más me atormentaba era otra cosa. ¿Por qué Javier nunca mencionó lo que yo hice? ¿Le daba vergüenza? ¿O simplemente lo había borrado de su memoria? A la mañana siguiente, después de un café cargado, tomé una decisión que jamás pensé que sería capaz de tomar. Llamé al director financiero de la empresa. ¿Podría verme?, le pregunté tratando de que mi voz no temblara. Por supuesto, señora Álvarez, respondió él. Cuando usted quiera. Me citó en su despacho esa misma tarde. El edificio de la empresa de Javier era moderno, lleno de cristales y líneas rectas como esas oficinas que aparecen en los anuncios. Subí en un ascensor silencioso que reflejaba mi imagen por todas partes. Me sentí pequeña, fuera de lugar, pero no retrocedí. Cuando la puerta se abrió, un joven me condujo hasta la oficina del director financiero. Me ofreció agua que rechacé con una sonrisa nerviosa. El director, el señor Esteve, me recibió de pie con una cordialidad que me sorprendió. «Gracias por venir, señora Álvarez», dijo estrechándome la mano. Sé que esta conversación era necesaria desde hace tiempo. Nos sentamos frente a frente. Él tenía una carpeta gruesa sobre la mesa, llena de documentos con mi nombre. Comenzó a explicarme punto por punto cómo funcionaba la fundación creada para sostener el proyecto de Javier. Me habló de porcentajes, aportaciones, avales. Yo no entendía todos los tecnicismos, pero entendía lo esencial. Yo no era una aportación menor, yo era la piedra angular.
Su hijo jamás habría conseguido el préstamo sin usted, dijo con firmeza. Y lo digo con total transparencia. Nadie quiso arriesgar ese dinero. Nadie excepto usted. Tragué saliva sintiendo que el pecho me ardía. ¿Y él lo sabe?, pregunté. El director me miró con una mezcla de respeto y tristeza. Claro que lo sabe, pero... bueno... Se acomodó las gafas. Creo que prefirió construir otro relato. Un relato donde la suegra era la pieza central. Donde la familia política era la heroína. Un relato perfecto para las entrevistas, para las fotos, para la imagen pública que todos observaban. Yo asentí en silencio. No me sorprendía. Dolía, pero no sorprendía. El señor Esteve abrió otra carpeta. «Quiero que vea algo», dijo mientras me entregaba un documento. Esto es una propuesta que tenía pensado presentar en el evento del viernes. En la hoja ponía «Reconocimiento a la aportación fundamental de la Fundación Álvarez». Fundación Álvarez. Mi apellido. El apellido de mi marido. El apellido que mi hijo parecía haber olvidado. «Iba a mencionar...» Esto pregunté con voz ahogada. «Sí», respondió él. «Porque es lo justo». Me quedé callada. Él continuó. «Pero si usted no quiere aparecer, lo entenderé. No quiero ponerla en una situación incómoda». Entonces respiré hondo. Abrí la boca y dije algo que me sorprendió incluso a mí misma. «Quiero estar ahí». El director arqueó las cejas. «¿Segura?» «Sí. Estoy cansada de ser invisible en la historia que yo sostuve con mis manos. Quiero estar ahí, y quiero hacerlo sin rabia, sin venganza barata. Solo quiero que mi hijo vea la verdad. Solo eso». Él me observó durante unos segundos, y luego asintió con una seriedad respetuosa. «Entonces, señora Álvarez, estaré encantado de presentarla, y de presentarla como merece». Salí del despacho sintiendo el aire fresco en la cara, como si por primera vez en años respirara de verdad. Mientras caminaba hacia el metro, pensé en Javier, en cómo reaccionaría. Pensé en Clara, en su madre, en sus sonrisas ensayadas. Pensé en la sala llena de gente que creía conocer la historia completa. Y por primera vez sentí que tenía algo que decir. Algo que llevaba décadas guardado en silencio. No buscaba humillar a nadie. No buscaba destruir nada. Solo quería recuperar mi lugar. La tarde del evento llegó rápido. Me puse el mismo vestido discreto, el abrigo sencillo. No necesitaba nada más. Cuando entré a la sala, noté algunas miradas curiosas, pero yo avancé con la cabeza erguida. Lo que nadie sabía era que esa noche no iba a ser un espectáculo de mi hijo. Esa noche, sin saberlo, él iba a presenciar la verdad que tanto había evitado. Y aunque me temblaran las manos, aunque el corazón me golpeara el pecho, había una certeza dentro de mí. Aquella noche iba a cambiarlo todo. Todo estaba decidido, pero la noche antes del evento apenas pude dormir. Me tumbé en la cama mirando el techo, escuchando el tic-tac del reloj que tenía desde que Javier era niño. Cada sonido marcaba un segundo más, cerca del momento en el que por primera vez en mi vida iba a ponerme en el centro de algo. Siempre había estado en los márgenes, sosteniendo los hilos, limpiando lágrimas, organizando papeles, firmando préstamos, pagando matrículas. Y desapareciendo después, como si mi función fuera existir solo cuando otros me necesitaban. Aún así, mientras el silencio de mi casa me envolvía, sentí un miedo profundo. No al evento en sí, sino a lo que ese gesto pudiera provocar. ¿Y si humillaba a Javier más de lo necesario? ¿Y si rompía una relación que, aunque frágil, seguía siendo todo lo que tenía? Las madres somos extrañas, podemos estar heridas, ignoradas, desplazadas. Pero aún así, seguimos temiendo hacer daño a los hijos, incluso cuando ellos han sido quienes nos han hecho daño primero. Me levanté y fui a la cocina a prepararme una manzanilla. Las manos me temblaban mientras sostenía la taza caliente.
me vi reflejada en el cristal de la ventana, una mujer mayor, con arrugas profundas y ojos cansados. Pero también vi a la mujer que había sobrevivido a una viudez temprana, que había criado a un hijo sola, que había luchado contra bancos, contra la pobreza, contra la soledad. «Eres más fuerte de lo que crees», me dije en voz baja. Pero la voz interior añadió algo más. «Y también tienes derecho a ser vista». Mientras pensaba en eso, recordé momentos de Javier cuando era pequeño. Aquella vez que se cayó en el patio y vino corriendo a mis brazos sangrando por la rodilla. Aquella Navidad en la que solo pude regalarle un cochecito de juguete de segunda mano, pero él lo abrazó como si fuera de oro. Recordé cuando lloró al enterarse de que su padre había muerto, cómo me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar. Ese niño seguía estando allí bajo la coraza de empresario, de yerno perfecto, de adulto, que quiere impresionar al mundo. Dejé la taza en el fregadero y abrí el cajón donde guardaba documentos importantes. Allí estaba la escritura del piso, la carta del banco, donde explicaban mi participación en la fundación, los recibos de las clases particulares que dio Javier cuando era estudiante, mis nóminas de entonces. Pruebas silenciosas de una vida entera dedicada a sostenerlo. Las toqué con cuidado, como quien toca reliquias. «No quiero destruirte, Javier», murmuré. «Solo quiero que recuerdes. Me prometí una cosa antes de acostarme. No iba a usar ese momento para vengarme de él. Iba a usarlo para enseñarle, como hace una madre». A la mañana siguiente me vestí sin prisa. Me puse el mismo vestido vino, me recogí el pelo con un pasador sencillo. No quería parecer otra persona. Quería ser yo misma, Carmen Álvarez, la mujer que había sobrevivido a todo sin pedir nada. Cogí el metro hacia el lugar del evento. Me rodeaban personas con mochilas, trajes arrugados, turistas mirando mapas. La vida real, la que siempre había sido mi hogar. Cuando llegué al hotel donde se celebraría el acto, sentí que entraba en otro mundo. Alfombras gruesas, lámparas enormes, empleados vestidos de negro que sonreían mecánicamente. Una azafata me dio una tarjeta con mi nombre. Yo la miré con sorpresa: invitada especial C. Álvarez. No sabía si reír o llorar. Entré al auditorio con discreción. Las luces estaban encendidas. La música suave sonaba mientras la gente charlaba. Vi a Javier en la distancia, impecable en su traje, hablando animadamente con un grupo de inversores. Estaba radiante, seguro en su elemento. Yo quise acercarme, saludarlo. Pero antes de dar un paso lo escuché decir: «Hoy será un día histórico, y quiero que todo salga perfecto». Su suegra apareció entonces dándole unas palmadas suaves en el hombro. «Cariño, no te preocupes. Todo está controlado. Tu discurso es magnífico. Y yo estaré a tu lado». Luego añadió bajando la voz: «¿Vino tu madre?» «Sí», respondió Javier con un gesto incómodo. «Pero estará sentada atrás como siempre». «Mejor así», dijo ella. «Este tipo de eventos no son para todo el mundo». Sentí un golpe seco en el pecho. Cada palabra era una puñalada envuelta en buena educación. Me alejé antes de que me vieran. No quería que supieran que había escuchado. No quería empezar ese día con reproches. Lo que iba a pasar ya estaba decidido. Busqué un asiento discreto como siempre hacía. Pero esta vez no era una obligación. Era una estrategia. Prefería observarlo todo desde lejos, antes de subir al escenario. Mientras las luces se apagaban lentamente anunciando el inicio del acto, sentí que algo dentro de mí se alineaba. No temblaba, no dudaba. Estaba por primera vez en mucho tiempo segura de mí. El presentador inició el evento. Hablaron de cifras de éxitos de innovación. Javier subió después. Dio su discurso lleno de elogios hacia su equipo, hacia su familia política, hacia la visión que lo había llevado hasta allí.
Yo escuché sin mover un solo músculo. Entonces llegó el momento del director financiero, el señor Esteve. Caminó al centro del escenario con calma, sostuvo el micrófono con ambas manos y dijo: «Antes de concluir, quiero dedicar unos minutos a contar una historia que la mayoría desconoce. Una historia sin la cual este proyecto no existiría». El murmullo del público se apagó. Una historia que comienza con una mujer que jamás pidió reconocimiento. Una mujer que trabajó en silencio, mientras otros recibían los aplausos. Entonces miró hacia el fondo del auditorio, hacia donde yo estaba sentada, y sonrió. «Hoy queremos agradecer públicamente a la persona que hizo posible todo esto». El corazón me retumbó en los oídos. La sala entera contuvo el aliento. La señora Carmen Álvarez. Me levanté, y mientras caminaba hacia el escenario, vi con absoluta claridad los rostros de mi hijo y su suegra. La sorpresa, el desconcierto, el miedo, el inicio del derrumbe de su relato perfecto. Pero aquella noche aún no había dicho ni una sola palabra. Caminé hacia el escenario, sintiendo que el tiempo avanzaba de otra manera más lento, como si cada paso dejara un rastro de años, de recuerdos de sacrificios que hasta entonces nadie había visto. El auditorio entero guardaba un silencio tenso expectante. La música había cesado. Las luces se concentraban en mí. En mí. Un hecho tan simple y tan extraordinario a la vez. Mientras avanzaba, pasé cerca de la mesa donde estaban Javier, Clara y su suegra. Sus caras... ¡ay, sus caras! La suegra había perdido el color por completo, como si le hubieran arrancado el suelo de debajo de los pies. Ya no era la mujer segura de sí misma que hablaba con elegancia sobre contactos y oportunidades. Ahora estaba rígida, con la mandíbula apretada, como si tratara de comprender cómo una mujer como yo, la que ella siempre había considerado poca cosa, podía ser la protagonista de algo tan importante. Clara miraba de un lado a otro nerviosa. Parecía buscar en el rostro de alguien una explicación, un consuelo, una salida. Sus ojos evitaban los míos. Tal vez por vergüenza, tal vez por miedo, o tal vez porque nunca imaginó que el relato perfecto que habían construido iba a resquebrajarse justo delante de todos. Y Javier, ¡ay, Javier! Cuando mis ojos se cruzaron con los suyos, vi algo que no esperaba. No era solo sorpresa. Tampoco era solo confusión. Era una mezcla complejísima de emociones, culpa, desconcierto, amor, rabia, vergüenza, y ese recuerdo profundo enterrado del niño que fui yo, quien sostuvo durante años. Me detuve un instante, solo un segundo, pero en ese segundo entendí que aquello iba a marcar nuestras vidas para siempre. Subí los 3 escalones que me separaban del escenario. El señor Esteve me ofreció la mano para ayudarme, un gesto pequeño, pero cargado de respeto. Cuando llegué junto a él, me colocó a su lado y dijo al micrófono: «Carmen Álvarez no solo ha sido un apoyo para este proyecto, fue la primera persona que creyó en él cuando nadie más quiso arriesgar nada. Sin su respaldo, sin su generosidad, sin su sacrificio, nada de lo que se celebra hoy estaría aquí». Un murmullo recorrió la sala, miradas, susurros, codos chocando discretamente. Por primera vez la historia real empezaba a mostrarse. El director financiero continuó: «En nuestra empresa hablamos mucho de innovación, de liderazgo, de visión. Pero hoy quiero añadir una palabra más: gratitud. Y la gratitud empieza por reconocer a quien sembró antes de que existiera tierra que sembrar». Unos tímidos aplausos comenzaron a oírse en las primeras filas. Luego se fueron extendiendo poco a poco, como una ola que avanza con prudencia, hasta que el auditorio entero aplaudió. A mí. Yo no sabía qué hacer con las manos. Las junté. Luego las dejé caer. Respiré hondo. Era demasiada emoción junta a un peso que llevaba toda la vida cargando
sin saber que algún día se transformaría en luz. El señor Steve me cedió el micrófono. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que iba a escucharse por los altavoces. Miré al público. Todos me observaban, esperaban, y yo por primera vez tenía la oportunidad de hablar. Apreté el micrófono entre mis dedos y dije con la voz temblorosa pero firme: «Buenas noches». Solo eso, y el silencio volvió a caer como un manto. «No estoy acostumbrada a hablar en público», proseguí. Yo soy una mujer sencilla, de barrio, de las que trabajan sin hacer ruido». Algunas personas sonrieron con empatía. «Pero hoy es la primera vez que me invitan a estar aquí arriba, y debo decir que es extraño, muy extraño». Un murmullo suave recorrió el auditorio. He visto a mi hijo crecer, estudiar, luchar, equivocarse, levantarse. He visto cómo este proyecto se formaba poquito a poco con ilusión y también con miedo. Y he querido desde mi lugar ayudarlo en todo lo que he podido. Sentí mis ojos humedecerse, pero no bajé la mirada. Nunca pedí reconocimiento. Nunca pedí aplausos. Yo solo quería que él tuviera la oportunidad de vivir la vida que su padre y yo nunca pudimos tener. Y entonces, sin buscarlo, mis ojos se dirigieron directamente a Javier. Él bajó la cabeza lentamente, como si las palabras lo golpearan desde dentro. «Pero», continué, y la sala se tensó nuevamente. «Hay algo que sí me dolió. No porque necesitara que me nombraran, sino porque sentí que mi historia se borraba, que yo desaparecía». Un silencio profundo, un silencio que cortaba el aire. Yo firmé un aval sin saber que era la base de todo este proyecto. Y lo hice con orgullo, pero también con miedo. Miedo a perder mi casa, miedo a quedarme sin nada, pero lo hice porque soy madre y porque siempre he creído en él. Tragué saliva y añadí con voz suave: «Solo quería que él lo recordara». Las luces del auditorio parecían más cálidas, más humanas, las miradas más cercanas. Sentí que la tensión se transformaba en comprensión. Tomé aire una vez más. No quiero reprochar nada esta noche. No vengo aquí a eso. Solo quiero decir que aunque a veces nos olvidemos de dónde venimos, las raíces siguen ahí. Aunque intentemos vestirnos de otra manera, hablar de otra manera, vivir de otra manera, la verdad siempre encuentra su camino. Incliné ligeramente la cabeza. Y hoy esa verdad me ha traído hasta aquí. La sala estalló en aplausos, aplausos sinceros, aplausos que me atravesaron el alma. Pero no fueron los aplausos lo que me marcaron. Fue lo que vi cuando volví a mirar a Javier, 2 lágrimas cayendo por su rostro, en silencio, como un niño. Aquel momento fue el principio del cambio, pero aún quedaba mucho por decir, y mucho por sanar. Los aplausos siguieron durante largos segundos, pero para mí sonaron como un rumor lejano, como si vinieran desde otra sala o desde otro tiempo. Me quedé quieta, sosteniendo el micrófono con ambas manos, mientras la imagen de Javier, mi hijo, mi niño, llorando en silencio, me perforaba el alma. No era mi intención hacerle daño, nunca lo fue, pero tampoco quería seguir viviendo en un rincón oscuro de su vida, como un recuerdo incómodo que él evitaba mencionar. Esperé a que los aplausos se apagaran. Inspiré profundo y continué. Cuando una madre ayuda a su hijo, no lo hace pensando en recibir algo a cambio. No lo hace por reconocimiento ni por orgullo. Lo hace porque es su hijo y porque sabe que si ella no está, nadie más estará. Algunas personas en el público bajaron la mirada quizá, recordando a sus propias madres, sus propios sacrificios callados. Durante muchos años proseguí, pensé que mi papel en la vida era desaparecer cada vez que él avanzara un paso. Pensé que debía hacerme pequeña para no molestar, que mis manos gastadas de trabajar no tenían lugar en sus nuevas fotografías,
que mi acento de barrio no encajaba en sus cenas elegantes. La frase resonó fuerte. Vi a la suegra tensar la mandíbula. Vi a Clara apretar los labios como si quisiera desaparecer. Pero con el tiempo comprendí algo, dije suavemente. Ser madre no significa ser invisible, y ayudar no significa borrar nuestra propia historia. Me detuve un instante. Sentí un leve temblor en las piernas. La emoción estaba ahí insistente, queriendo desbordarse, pero yo la mantuve en su sitio. Hoy no estoy aquí para señalar a nadie. No estoy aquí para decir, mirad lo que hice yo. Estoy aquí para recordar lo que tantas mujeres de mi generación han vivido: trabajar en silencio, sacrificarse en silencio, aguantar en silencio y ser olvidadas en silencio. Un murmullo de aprobación recorrió la sala. Varias mujeres mayores asintieron con lágrimas en los ojos. Pero esta noche añadí por primera vez en mucho tiempo: he decidido que mi silencio tenía que terminar. Me giré lentamente hacia donde estaba sentado Javier. Él levantó la mirada y nuestros ojos se encontraron de nuevo. No había rabia en los suyos, ni orgullo, ni vergüenza ajena. Había un dolor profundo, pero también un reconocimiento. Hijo, dije, y la sala entera se tensó, como si hubiera inhalado al mismo tiempo. Sé que la vida te llevó por caminos que ni tú imaginaste. Sé que has trabajado muy duro y que te has esforzado en construir un futuro brillante. Pero también sé que en ese camino me fui quedando atrás. No te culpo. A veces el éxito hace ruido y no deja escuchar a quienes hablan bajito. Y yo siempre hablé bajito. Javier bajó la cabeza. Sus manos temblaban. No quiero que te sientas avergonzado, proseguí. No quiero que pienses que te he traído aquí para humillarte. No estoy aquí por eso. Estoy aquí porque quiero que recuerdes una verdad sencilla. No puedes construir un futuro sólido si olvidas tus raíces. La sala quedó en silencio absoluto. Tu padre estaría orgulloso de ti mucho, pero también estaría triste de ver cómo, sin darte cuenta, te alejaste de quienes dieron todo por ti. Yo solo quiero que encuentres el equilibrio. No pretendo ocupar el lugar de nadie. No quiero desplazar a nadie. Solo quiero recuperar el mío. Vi como una lágrima más caía por la mejilla de Javier. Vi cómo Clara, incómoda, tragaba saliva. Y cómo la suegra evitaba mirarme, como si el suelo bajo sus pies hubiera desaparecido. Me di la vuelta hacia el público de nuevo. Y a todos ustedes permítanme decir algo. Añadí. A veces pensamos que el éxito se construye solo con contactos, con títulos, con cenas elegantes. Pero el verdadero éxito, el que no se derrumba con la primera crisis, empieza en casa. En una casa pequeña, humilde, donde una madre o un padre hacen lo imposible para que sus hijos tengan una oportunidad. Hubo aplausos espontáneos, suaves al principio, luego más fuertes. Espero, dije con voz calmada, que esta historia sirva para recordar algo muy simple. No olviden nunca a quien estuvo cuando nadie más estaba. Porque el brillo del éxito es bonito, pero es efímero. En cambio, el amor de quienes nos criaron, ese permanece para siempre. Guardé silencio. Mi discurso había terminado. Devolví el micrófono al señor Esteve y di un pequeño paso hacia atrás. No sabía qué pasaría ahora. No sabía si Javier vendría hacia mí, si se iría del lugar, si me gritaría, si me abrazaría. La sala entera observaba cada gesto. Entonces, de forma inesperada, escuché una silla moverse. Un ruido seco pequeño, pero que retumbó en mi pecho. Javier se levantó. Todos se giraron hacia él. Y caminó directamente hacia mí. Sus pasos eran inseguros, su respiración agitada. Tenía las mejillas húmedas y las manos entrelazadas como si le costara mantenerlas quietas. Cuando llegó a mi lado se detuvo y me miró con unos ojos que no veía desde que era un niño. «¡Mamá!», dijo con la voz rota. «¡Perdóname!». Hubo un suspiro colectivo en el auditorio.
Yo sentí un nudo en la garganta. Él continuó. Nunca debí dejar que nadie, que nada, te apartara de mi vida. He sido injusto. He sido ciego. He sido un idiota. Clara bajó la cabeza. La suegra se quedó petrificada. Gracias por no rendirte conmigo, añadió Javier. Gracias por recordarme quién soy. Y entonces, temblando, me abrazó. Me abrazó fuerte como cuando era pequeño, como si tuviera miedo de que me desvaneciera. Yo cerré los ojos y apoyé la mejilla en su hombro. No era un abrazo perfecto. Era un abrazo real, sincero, doloroso y hermoso a la vez. El auditorio comenzó a aplaudir de nuevo, esta vez con emoción, con lágrimas. Y yo supe que la parte más difícil estaba hecha, pero la historia aún no había terminado. El abrazo de Javier terminó, pero la sensación permaneció en mi pecho como un eco cálido. Cuando nos separamos, vi en su rostro algo que hacía muchos años no veía: vulnerabilidad. La máscara de empresario seguro de hombre que todo lo controla había desaparecido, y en su lugar estaba mi hijo de verdad, el que yo había criado, el que se dormía encima de mi barriga cuando tenía fiebre, el que lloró el día del funeral de su padre, el que juró que algún día seríamos diferentes. El auditorio seguía en silencio observándonos. Sentí que no éramos solo dos personas reconciliándose, éramos un espejo para muchos. Un reflejo de todas esas historias escondidas en las familias, de palabras que no se dicen, de heridas que nunca se cierran, de madres y padres que desaparecen en nombre del éxito. Después del abrazo, Javier se giró hacia el público. Tenía los ojos rojos, la voz quebrada. Se aclaró la garganta, quiero decir algo. El señor Esteve, con una mezcla de respeto y prudencia, le cedió el micrófono. Javier lo sostuvo con dedos temblorosos. Respiró hondo y comenzó. He cometido muchos errores, y el más grande ha sido olvidarme de quién soy y de dónde vengo. No lo hizo mirando al público. Lo dijo mirando al suelo, mirando sus manos, mirando su propia culpa. Mi madre continuó alzando la vista. Ha dado por mí cosas que nadie en esta sala podría imaginar. Y trató de contener la emoción. He permitido que otros ocuparan un lugar que no les pertenecía, no porque lo merecieran más, sino porque pensé que para avanzar tenía que dejar atrás lo que yo era. La suegra, sentada en su asiento, apretaba los labios. Clara tenía los ojos brillantes. «Hoy entiendo», prosiguió Javier, «que no hay nada más vergonzoso que avergonzarse de quienes te dieron la vida. Y por eso esta noche quiero pedirte perdón, mamá. No solo por lo que he hecho, sino por todo lo que no he hecho». Me miró con una honestidad que me desgarró y me reconfortó al mismo tiempo. «Te prometo que esto no volverá a repetirse», dijo. «Te lo prometo delante de todos». Hubo un estruendo de aplausos. No eran aplausos artificiales. Eran aplausos de reconocimiento, de emoción, de esperanza. Yo asentí suavemente. No era momento de reproches. Era momento de sanar. El evento terminó con un ambiente distinto al que había comenzado. Varios asistentes se acercaron a mí, mujeres mayores, que me abrazaron, hombres, que me dieron la mano con respeto, jóvenes que me dijeron que pensaban llamar a sus padres esa misma noche. La vida tiene formas extrañas de enseñarnos qué importa de verdad. Mientras me preparaba para irme, Javier se acercó. «¿Te acompaño a casa?», preguntó. «No hace falta, hijo», respondí sonriendo. «Siempre he vuelto sola». Pero él negó con la cabeza con determinación. «Hoy no, hoy vuelvo contigo». Caminamos por el pasillo juntos sin prisa. Clara los seguía unos pasos detrás, cabizbaja. La suegra no se acercó. Se quedó hablando con alguien, evitando mi mirada. Por una vez, el silencio de ella fue más revelador que 1000 palabras. Cuando salimos al exterior, Javier insistió. «Mamá, mañana quiero que hablemos.
Bien, sin prisas. Quiero contarte todo lo que he estado haciendo, y quiero que formes parte de ello. Mi corazón se apretó. Claro, hijo, respondí. Nos abrazamos otra vez, esta vez más tranquilos. Te quiero, mamá, susurró. Yo también te quiero, Javier, le dije sin esconder ahora las lágrimas. Siempre te he querido, incluso cuando tú no te dabas cuenta. Los días siguientes fueron diferentes. Javier vino a verme varias veces sin excusas, sin avisos apresurados. Se sentó conmigo en la cocina a tomar café como cuando era niño. Me habló de sus miedos, de sus inseguridades, de la presión que sentía para encajar en un mundo que no siempre era real. Y yo lo escuché. No como una madre herida, sino como una madre que veía a su hijo regresar poco a poco a casa. Clara también vino un día. No habló mucho al principio, pero finalmente dijo: Carmen, siento si alguna vez te hice sentir menos. No era mi intención. Yo asentí despacio. No quería más guerra, solo paz. La suegra... Bueno, ella tardó más, pero una tarde me llamó. Su voz sonaba menos segura que nunca. Señora Álvarez, quería disculparme. Creo que juzgué mal muchas cosas. Yo respondí con calma. Todos cometemos errores. Y colgué sin rencor. Con el tiempo mi relación con Javier se volvió más sólida, más verdadera. Ya no era él en su mundo y yo en el mío. Era un puente construido con dolor, sí, pero también con amor. Y un día, meses después del evento, Javier me invitó a una pequeña reunión en su oficina. Nada lujoso, nada para cámaras, solo su equipo más cercano. Cuando llegó su turno de hablar, dijo: Quiero presentarles a la persona que me enseñó lo que significa el verdadero éxito. Me llamó, me hizo pasar al frente. Y cuando me puse a su lado, no habló de dinero, ni de avales, ni de fundaciones. Solo dijo: el éxito no es llegar lejos. Es no olvidar quién te empujó cuando no tenías fuerzas para empezar. Aquello sanó algo dentro de mí que había estado roto durante años. Y ahora, mientras cuento mi historia, solo quiero dejar una reflexión final a quien me escucha. No permitan que las luces del éxito los cieguen hasta olvidar las manos que los levantaron. No permitan que la vergüenza social destruya los vínculos que los sostienen. Y si en este momento hay alguien a quien no han llamado, alguien a quien deben agradecer, alguien a quien han dejado atrás, háganlo hoy, no esperen a que sea tarde, porque todas las historias tienen un punto de inflexión. Y a veces solo se necesita un minuto de honestidad para reconstruir una vida entera. Gracias por escucharme. Gracias por compartir este momento conmigo. Y si esta historia les ha tocado el corazón, los invito a reflexionar, a compartirla con alguien que la necesite y a seguir acompañándonos en más relatos como este, porque juntos también sanamos. Fin.